Muchas gracias a vosotros, María José, y a todos los asistentes. La verdad es que da un poco de vértigo ver a tantísima gente conectada. Es una gran noticia porque eso significa que el seminario pues, genera mucho interés, ¿no? Si me podéis confirmar que se ve en modo presentación, Sí, está perfecto. sí, perfecto. Perfectamente, sí. Fenomenal. Bueno, pues lo que decía, buenas tardes a todos. No me voy a presentar, ya lo ha hecho María José estupendamente. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a Finut como a NutriSense. Y vamos a intentar hablar un poco de la intervención nutricional en el adulto mayor frágil, que os advierto que es un tema que es muy extenso y muy complejo de abordar en 20 minutos. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos dar unas nociones básicas que sean interesantes para todos. Este es el guión que voy a seguir en la presentación. Primero vamos a hablar de por qué esto es importante. Después vamos a pues bueno, a relacionar un poco la fragilidad con la malnutrición. Luego ya entraremos en el grueso de la presentación, que son las intervenciones que podemos diseñar en este tipo de pacientes. Y finalmente, pues daré unos mensajes sencillos para que todos nos llevemos a casa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Pues en primer lugar es importante porque todos sabemos que la población está envejeciendo. Aquí me vais a pedir perdón porque desafortunadamente he puesto solo datos de España y de Europa, pero yo creo que esto es algo que ocurre en todo el mundo. La población está envejeciendo. Esto lo demuestran, pues, por ejemplo, la pirámide poblacional española y la proporción de adultos mayores de 80 años a lo largo de los años a nivel de Europa, ¿no? Que es algo que está ocurriendo, la población está envejeciendo y por lo tanto, pues dentro de pocos años va a haber muchos más adultos mayores en la sociedad. Y esto es importante porque aparte de que los mayores cargan con más piedras en la mochila, como a mí me gusta decir, pues como pueden ser comorbilidades, enfermedades crónicas, etcétera, también cargan con síndromes geriátricos. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Pues son condiciones de salud que son más prevalentes en los mayores, que tienen una causa múltiple, es una causa multifactorial, que no encajan dentro de la categoría de enfermedad o de condición centrada en un único órgano y que pueden impactar negativamente en la autonomía y en la calidad de vida de los mayores. Estos síndromes geriátricos nosotros los estudiamos a través de la valoración geriátrica integral, que es una herramienta que está científicamente validada y que es parte del ADN de todo geriatra, con la que valoramos pues, distintos dominios que componen la vida del paciente, como puede ser la funcionalidad, la cognición, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Y hoy en concreto vamos a hablar de dos síndromes geriátricos distintos. Por una parte la fragilidad y por otra parte la malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? Pues la malnutrición es un estado que resulta de la falta de ingesta o absorción de nutrientes y que conduce a una alteración de la composición corporal y de la masa celular, conllevando a su vez a una alteración de la función física y mental y al desarrollo de resultados clínicos adversos, ¿vale? ¿Y qué tipos de desnutrición tenemos? Pues bueno, tenemos por una parte la desnutrición que no está relacionada con la enfermedad y que se debe básicamente pues, a condiciones como puede ser el ayuno o problemas socioeconómicos, y luego tenemos la desnutrición relacionada con la enfermedad, que es en la que me voy a centrar yo más hoy, que por una parte podemos describirla como una desnutrición sin inflamación en el contexto de enfermedades como puede ser la demencia o el Parkinson, y otro tipo de desnutrición que ocurre cuando hay cierto componente de inflamación en el organismo, ¿no? Esta inflamación puede ser aguda, como en el contexto de las quemaduras, o crónica, como en el contexto de pues, la insuficiencia cardíaca crónica o el cáncer. ¿Y por qué la malnutrición es importante? Pues es importante porque su prevalencia es muy, muy alta. En este gráfico podemos ver cómo podemos ver la prevalencia de la malnutrición en distintos ámbitos sociosanitarios y podemos ver que alcanza hasta el 30% en pacientes que están ingresados en unidades de media estancia y larga estancia. Es cierto que la herramienta que están utilizando en este estudio para valorar la malnutrición no es una herramienta diagnóstica como tal, luego entraremos en esto, pero sí que podemos ver cómo esta prevalencia pues es importante, ¿no? Y además, pues la malnutrición está desarrollada a resultados adversos en salud, como puede ser el desarrollo de fragilidad, de delirium, una disminución en las defensas, pérdida de masa muscular, osteoporosis y deterioro cognitivo. ¿Y qué hay de la fragilidad? Pues bueno, la fragilidad es un estado caracterizado por un declinar progresivo de distintos sistemas fisiológicos del organismo que se relacionan con el envejecimiento. Em, este estado, digamos, o sea, este síndrome se caracteriza porque nos hace más vulnerables a ciertos agentes estresores o agresiones que puedan ejercerse sobre nuestro organismo, ¿no? Y
y su base básicamente es que la capacidad intrínseca que tenemos, es decir, la capacidad de respuesta que tiene nuestro organismo para combatir estos agentes, está disminuida. Por lo tanto, somos más vulnerables a desarrollar pues, eventos adversos provocados precisamente por estos agentes estresores. Tradicionalmente y hoy en día hay dos modelos conceptuales de fragilidad. Por una parte tenemos el fenotipo de fragilidad que fue descrito por Linda Fried hace ya unos años, que básicamente habla de una fragilidad biológica, un síndrome biológico que provoca las características físicas que definen a este modelo conceptual, en el que luego entraremos. Y por otra parte tenemos el modelo de acúmulo de déficits, que fue descrito por Kenneth Rockwood, un canadiense, y que se basa básicamente en que la fragilidad se debe a la acumulación de distintos déficits que componen, digamos, nuestra realidad, ya sea un déficit nutricional, un déficit social o un déficit cognitivo. Y aunque son dos conceptos muy distintos de fragilidad, tienen muchos atributos comunes. ¿Cuáles son estos? Pues que son síndromes complejos y heterogéneos, que tienen muchas causas, que pueden estar influenciados por desencadenantes, como puede ser una hospitalización. A un paciente a lo mejor le hospitalizan y este paciente desafortunadamente se puede fragilizar. Y además nos confieren una vulnerabilidad. Hacen que, pues bueno, como nuestra capacidad intrínseca para responder a los agentes estresores es menor, pues nos hace más vulnerables a desarrollar eventos adversos. Y estos son los atributos comunes de ambos conceptos. Su prevalencia es muy variada, como podéis ver. Está descrito que la prevalencia oscila en torno al 4% y al 59%. Esta variabilidad tan grande se debe básicamente a que hay herramientas muy distintas para valorar la fragilidad y entonces dependiendo de cuál usemos, pues la prevalencia va a cambiar considerablemente. Pero yo con el mensaje que quiero que os quedéis no solo es con que es más prevalente en mayores, lógicamente, sino que aumenta con la edad, ¿vale? Es decir, cuanto más mayores seamos, pues más probabilidades tendremos de desarrollar esta fragilidad. Y además, este síndrome también se asocia a resultados adversos en salud, como puede ser la mortalidad, la discapacidad, caídas, institucionalización y hospitalización. ¿Y qué hay de la malnutrición y la fragilidad? ¿Existe una relación entre ambas? Pues parece que sí. Si echamos un vistazo simplemente a los dos modelos conceptuales que os he presentado, podemos ver cómo en el modelo de fenotipo de fragilidad la pérdida de peso, que es un indicador nutricional, es uno de los criterios para definirla, y también podemos ver cómo en el modelo de acúmulo de déficits, uno de los déficits puede estar relacionado con la nutrición, por lo que a priori sí que parece que estas dos entidades estén relacionadas. Y esto es así, esto está descrito en la literatura. Los factores que impactan sobre la fragilidad, uno de los más importantes es la dieta, ¿vale? Y la malnutrición, además, se considera un factor contribuyente en la compleja etiología de la fragilidad. O sea que son dos entidades que van a ir muchas veces de la mano. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando vamos, no es porque es importante, sino por qué está claro que están relacionadas. Pues porque cuando uno se pone a mirar cuáles son las intervenciones que se indican en pacientes frágiles o que se recomiendan en pacientes frágiles, podemos ver cómo una de las intervenciones a destacar es la intervención nutricional, ¿vale? Sin embargo, la evidencia que existe al respecto no es, no es altísima, digamos. Y con esto no quiero que nos llevemos las manos a la cabeza y que digamos, vale, significa esto que entonces la intervención nutricional no está del todo indicada en los adultos mayores. No, tenemos que partir de la base de que las intervenciones que verdaderamente han mostrado beneficios sobre la fragilidad son intervenciones multimodales. ¿Y esto por qué es así? Porque la fragilidad es un síndrome tan complejo y que integra tantos subproblemas, digamos, que las intervenciones que realmente han demostrado beneficios son intervenciones multimodales. Por lo tanto, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos ahora a hablar de la intervención nutricional en el adulto mayor frágil. Y antes de empezar de lleno en el tema, sí me gustaría hacer una pequeña revisión de estas guías de la ESPEN que fueron publicadas hace ya unos años, pero que son interesantes porque están, a pesar de que se titula Guías prácticas de la ESPEN sobre nutrición clínica y tratación en geriatría, pues lógicamente a la hora de geriatría estamos hablando de adultos mayores. Y es importante que las revisemos porque he extraído de ellas, digamos, mensajes clave o generalidades que son muy importantes y que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una intervención nutricional en el adulto mayor, sea este frágil o no lo sea. Por una parte, tienen que ser intervenciones individualizadas. ¿Por qué? Porque en contra de lo que ocurre con la población más joven, que yo siempre digo que son más aburridos porque son todos más parecidos entre sí, uno puede encontrarse en la consulta
uno puede tener la consulta a 3 pacientes de 85 años en una mañana y esos 3 pacientes pueden no tener absolutamente nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Es una población que es sumamente heterogénea. Es una población además que no es estática, es una población cuyos indicadores de salud, digamos, van variando mucho con el tiempo. Y además no son nada simples, porque por esto que decíamos antes, ¿no? De que cargan en la mochila con muchas piedras o pueden cargar con muchas piedras. Entonces es importante que siempre recordemos que esta población, como es así, como no es estática, como no es homogénea y como no es simple, las intervenciones nutricionales que hagamos sobre ellos siempre tienen que ser individualizadas. Además, tienen que ser exhaustivas, que es algo que nosotros conseguimos, nosotros los médicos conseguimos con esta valoración geriátrica integral en la que estudiamos al paciente como un todo, no lo estudiamos como la enfermedad que tiene el paciente, sino que estudiamos al paciente como persona, ¿vale? Y además, estas intervenciones tienen que tener un enfoque multimodal y multidisciplinar, en parte por lo que comentábamos antes, ¿no? De que en el contexto de la fragilidad también, pues las intervenciones que realmente han demostrado beneficios son aquellas que son multimodales y multidisciplinares. Otras generalidades que comentan estas guías, bueno, estas son un poco más generales y aplicables a otros segmentos poblacionales, es que siempre hay que identificar y eliminar las posibles causas que nos esté provocando esta desnutrición, ¿no? Hay que evitar las restricciones dietéticas porque esto los mayores a veces puede limitar la ingesta y nosotros no queremos que los mayores dejen de comer. Y además siempre, y esto es algo que a día de hoy todavía tenemos que insistir muchísimo en la consulta, tenemos que ofrecer una buena educación nutricional, porque los pacientes que vemos en la consulta muchas veces no saben qué es nutritivo y qué no es nutritivo. No es como ahora que estamos mucho más concienciados sobre la nutrición y demás. Antes no lo estaban. Entonces es algo que tenemos que hacer. Y no lo tenemos que hacer solo con los pacientes, lo tenemos que hacer también con sus cuidadores y también con otros profesionales de salud, ¿vale? Porque a día de hoy la formación que tenemos pues, en las facultades y demás puede no ser todo lo buena que debiera con respecto a la nutrición. Y por último, otras de los aspectos importantes que se exponen en estas guías es que tenemos que tener en cuenta que el aporte energético y proteico que debe recibir un adulto mayor no es el mismo que el que tiene que recibir un adulto joven, ¿vale? Se establece que la ingesta energética que debe consumir un adulto mayor está en torno en torno a las 30 kilocalorías por kilo de peso al día y en la ingesta de proteínas en torno al 1,5-2 gramos de proteínas por kilo de peso. ¿Vale? Esto, por supuesto, es variable según pues, bueno, cada paciente, porque siempre hay que individualizar, pero las recomendaciones generales son estas. Entonces, habiendo visto estas guías, ¿qué intervenciones propongo yo para sacar, para, digamos, pautar o intentar que los adultos mayores con fragilidad y malnutrición cumplan? Pues bueno, la primera de todas, que es de perogrullo, pero en realidad es súper importante, es que tenemos que hacer una muy buena valoración de la malnutrición, de la fragilidad y además de la sarcopenia. Y ahora os contaré por qué. Tenemos que partir de la base que la valoración de la nutrición no tiene que hacerse solo en el adulto mayor frágil, sino que tiene que hacerse en absolutamente todos los adultos mayores. Siempre debemos hacer un cribado de fragilidad, ¿vale? Con el cribado de fragilidad lo que estudiamos es el riesgo que tiene el paciente a tener esa malnutrición. Y una vez tengamos ese cribado positivo, tendremos que hacer un diagnóstico. A día de hoy, digamos que los criterios diagnósticos que están creciendo muchísimo en los últimos años son los criterios GLIM de malnutrición, ¿vale? Que ellos contemplan pues, aspectos fenotípicos de la malnutrición y aspectos más etiológicos. Se debe cumplir uno de cada para poder desnutrición en el adulto mayor. Podemos ver aquí pues, que algunos de los factores fenotípicos son pues, la pérdida no voluntaria de peso, el índice de masa corporal bajo, la baja masa muscular. Y luego en cuanto a los etiológicos, pues tenemos, por ejemplo, pues, si tenemos una enfermedad crónica como puede ser el cáncer que provoca inflamación, pues eso ya sería un criterio etiológico, ¿no? Una causa que nos esté provocando eso. El cribado, se me ha olvidado decirlo, se puede hacer con distintas herramientas, ¿vale? Hay muchas que están reconocidas y validadas. Yo personalmente en la consulta el que uso es el Nutritional Assessment, pero vamos, se pueden utilizar todas las demás. Y una vez tengamos un diagnóstico de malnutrición, según los criterios GLIM, lo que tenemos que hacer es evaluar la severidad de esa malnutrición, ¿vale? ¿Qué hay de la fragilidad? Pues bueno, de la fragilidad hemos hablado que existen dos modelos conceptuales, ¿no? Existe el fenotipo de fragilidad de Fried y el modelo de acúmulo de déficits.
el fenotipo de Fried es bastante sencillo de diagnosticar porque es una escala de 5 ítems que comprende pérdida de peso, debilidad, agotamiento, marcha lenta y poca actividad física y es tan sencillo como tener la escala delante. Eso sí, tenemos que tener un dinamómetro en la consulta para poder estudiar la fuerza de prensión, la fuerza que tienen los pacientes al apretar el dinamómetro, pero todo lo demás es una escala que si no fuese por eso sería muy sencilla de administrar en la consulta. Y luego tenemos el modelo de acúmulo de déficits, que se diagnostica de una manera un poquito más farragosa, es un poco más complicada de diagnosticar, pero es cierto que recientemente, pues bueno, se ha como condensado, digamos, todos los criterios y pues tienen, sale a la luz, digamos, esta Clinical Frailty Scale, que es una escala que, bueno, que sigue el modelo de acúmulo de déficits y que es bastante sencilla de aplicar en nuestra práctica clínica diaria. Eso sí, tenemos que siempre tener en cuenta que si queremos hacer un buen diagnóstico de fragilidad, tenemos que hacer una valoración geriátrica integral, porque sin una valoración geriátrica integral en la que se estudian absolutamente todos los dominios que componen la vida del paciente, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico de fragilidad según el modelo de acúmulo de déficits. ¿Y esto por qué es? Pues porque, por ejemplo, si tenemos un paciente frágil en la consulta, las probabilidades de que este paciente tenga, además de esa fragilidad, otros condicionantes importantes pues es bastante elevada, ¿no? Por ejemplo, deterioro cognitivo, deterioro funcional, que su salud bucodental no sea la adecuada, que haya estado hospitalizados recientemente, que tengan muchas comorbilidades o que tengan polifarmacia. ¿Y por qué todos estos factores son tan importantes? Pues porque todos ellos son factores de riesgo de malnutrición. Y quiero que uno de los mensajes que os llevéis a casa sea que cuando uno tiene un adulto mayor frágil con malnutrición en la consulta, no solo vamos a tener que hacer una intervención sobre la malnutrición, sino que lógicamente vamos a tener que hacer una intervención también sobre todo el resto de factores que pueden estar contribuyendo a esa malnutrición, ¿no? Es un poco lo que decían las guías de que siempre va a haber que encontrar la causa y intentar eliminarla. Pero en el adulto mayor frágil, a lo mejor no hay una causa, hay muchas. Entonces tenemos que hacer intervenciones que estén individualizadas y dirigidas no solo directamente a la malnutrición, sino al resto de condiciones. Por eso esta presentación es tan compleja, porque si nos pusiésemos a hablar, pues no acabaríamos nunca de las posibles intervenciones que podemos diseñar en este tipo de adultos. Y luego además es importante que recordemos que la malnutrición también se considera un factor contribuyente de la sarcopenia. ¿Y qué es la sarcopenia? La sarcopenia básicamente es la insuficiencia muscular, por así decirlo. Los criterios diagnósticos, digamos, que la definen, o sea, se contempla que haya una baja fuerza muscular y una baja cantidad o calidad muscular. Y bueno, la sarcopenia se ha observado que su prevalencia es bastante elevada, varía un poco según los criterios que utilicemos, porque hay varios, yo utilizo los europeos, pero vamos, hay criterios, por ejemplo, asiáticos, son todos válidos, y en lo que todos, absolutamente todos concuerdan, es en que la sarcopenia, al igual que la fragilidad, su prevalencia aumenta con la edad, ¿vale? Y además está relacionada, digamos, con resultados adversos en salud, como puede ser la mortalidad, la discapacidad, las caídas y la hospitalización. Por lo tanto, es una condición que es bastante relevante. Sin embargo, es cierto que para diagnosticarla a veces nos podemos asustar un poco y a mí la sarcopenia era algo que me asustaba bastante en la consulta porque cuando uno se pone a leer las guías y las recomendaciones nos piden que hagamos pues, que usemos el dinamómetro, que hagamos bioimpedancias, resonancias magnéticas y eso a veces no lo tenemos en la consulta. Pero eso no significa que no tengamos, que no podamos diagnosticar la sarcopenia de otra manera, porque con una silla, con un cronómetro, que hoy en día casi todos lo tenemos accesible en el teléfono, y con una cinta métrica podemos hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque con la silla y con el teléfono móvil vamos a ser capaces de valorar la fuerza muscular, perdón, a través de las sentadillas, ¿vale? Y porque la masa muscular, un método, digamos, válido para valorar la masa muscular, no es perfecto, pero sí es válido, es medir la circunferencia de la pantorrilla, ¿vale? Entonces, teniendo estas tres herramientas muy sencillas en la consulta, podemos hacer diagnósticos de sarcopenia. Entonces, habiendo visto que la valoración de estas tres condiciones es muy relevante, vamos a ver qué otras intervenciones, qué otros aspectos debe incluir nuestra intervención. Por una parte, tenemos que estudiar siempre los hábitos dietéticos de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo hacemos y a uno le sorprenderían las respuestas que obtenemos en la consulta. A mí me gusta preguntarles, además se lo pregunto de repente sin venir a cuento para que les pille un poco desprevenidos y no sepan muy bien por qué se lo estoy preguntando. Y les pregunto, ¿qué cenó usted ayer? Y a veces os sorprendería ver la cantidad de pacientes que te responden un vaso de leche o un vaso de leche con galletas. Y eso no es una cena. Eso no es cenar. Además,
tenemos, por ejemplo, luego también les pregunto, bueno, ¿y usted qué ha desayunado hoy antes de venir a la consulta? Pues he desayunado una magdalena con un café. Pues hay que enseñarles, pues eso a lo mejor no nos está proporcionando los nutrientes que debiera, ¿no? Y finalmente, pues también les pregunto que cuál es una comida típica en su casa. Esto que hago yo no es otra cosa que hacer un registro muy burdo de cuáles son los hábitos dietéticos de los pacientes. Para esto existen herramientas bueno, que les ayudan a los pacientes a hacer un registro y luego portárselo al médico. Yo eso no lo utilizo en mi práctica diaria, pero sería algo a mejorar en mi consulta. Luego, además, tenemos que hacer una educación sanitaria, tenemos que enseñarles qué es lo que nutre y qué es lo que no nutre, porque muchas veces no lo saben. Y luego, por supuesto, darle recomendaciones. Y cuando siempre que demos recomendaciones a un adulto mayor, tenemos que dárselas por escrito para que ellos sean capaces de leerlas luego en casa tranquilamente, ¿vale? Y normalmente nosotros en lo que incidimos en las consultas es en que aumenten el contenido de proteínas en la dieta, porque la mayor parte del peso que pierden los mayores lo pierden debido a que pierden masa muscular. Entonces, tenemos que fomentar un poco la toma de proteínas para que así el músculo esté más fuerte, ¿no? Y bien nutrido. Por supuesto, teniendo en cuenta que tenemos pacientes, o sea, estamos ante un paciente frágil con malnutrición, tenemos que estudiar otros condicionantes que puedan estar afectando esta malnutrición. Uno de ellos son las comorbilidades, ¿no? Pues habrá que estudiarlas y habrá que hacer intervenciones sobre ellas. Respecto al tratamiento habitual, no solo tendremos que tratar la polifarmacia, que a veces nos empeñamos en, tenemos que deprescribir, deprescribir, deprescribir. Bueno, sí, hay que deprescribir con cabeza, pero también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay fármacos que nos están provocando anorexia, nos están provocando sequedad de boca, mal gusto en la boca, trastornos gastrointestinales. Pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el tratamiento que toma el paciente. Y por supuesto, a veces hay que hacer una intervención social. ¿Esto qué quiere decir? Pues nosotros, las personas, somos seres sociales y muchas veces una de las formas que tenemos para fomentar que comamos es estar con gente. Por lo tanto, si alguien está solo en su casa, a lo mejor no come todo lo bien que debiera porque simplemente no está motivado para hacerlo, pero si lo hacemos con otra gente, pues eso sí que promovería comer mejor, ¿no? Por supuesto, cuando estamos en el ámbito institucional, ya sea en un hospital o en una residencia, pues intentar que el entorno del comedor sea un entorno hogareño en que invite a comer. ¿Y qué hay de la suplementación? Pues bueno, los suplementos nutricionales orales suelen ser líquidos y contienen macronutrientes y micronutrientes. Nos ayudan no tanto a reemplazar, sino a complementar esa ingesta oral normal de los alimentos. Por supuesto, hay veces que tenemos que usarlos para reemplazarlos porque la ingesta oral no es posible, pero yo no me voy a centrar en eso porque eso es algo mucho más específico. Yo me voy a centrar en el paciente que come y al que queremos darle un suplemento más. ¿Por qué a veces tenemos que dar este suplemento? Pues porque a pesar de que les demos recomendaciones nutricionales de que fortalezcamos el contenido nutritivo de sus alimentos o les hagamos un asesoramiento dietético, a veces no consiguen alcanzar esos objetivos. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues les vamos a mandar suplementos nutricionales. Hay de suplementos nutricionales de muchos tipos distintos, ¿no? Y entonces hay algunos que están más indicados para el adulto mayor frágil, otros que están más indicados para los adultos que tienen pues alteraciones a nivel de la absorción, ¿no? De los nutrientes. Pues para ayudarles a absorberlos tenemos que recurrir a otro tipo de suplementos. Otros para los pacientes que tienen diabetes especialmente mal controladas y las que no queremos que el índice glucémico se dispare. Otras que están más indicadas hacia un paciente que o bien tiene heridas, o bien tiene úlceras por presión, o bien va a someterse a una cirugía y tenemos que reforzar un poco nutricionalmente. Y luego hay otros que están especialmente diseñados para pacientes, para adultos mayores que tienen intolerancias. Pues estas herramientas son herramientas muy buenas que nos permiten optimizar el estado nutricional de los pacientes. Y finalmente, no se nos tiene que olvidar que aparte de todo esto que hemos visto, tenemos que recomendarles que hagan ejercicio físico, ¿vale? El ejercicio físico, con las intervenciones de ejercicio físico, lo que pretendemos es mantener o mejorar la masa muscular, la masa y la función muscular de los mayores. Y esto es importante porque, como os he dicho antes, la pérdida de peso en este segmento poblacional muchas veces ocurre a expensas de la masa muscular, ¿no? Y, pues bueno, durante los periodos en los que indiquemos este tipo de intervenciones a los mayores, sí que es verdad que sería muy interesante asegurarnos de que reciben una adecuada cantidad, un adecuado aporte energético y proteico durante el mismo, para lo cual pues, los suplementos nutricionales que hemos comentado antes pueden venir muy bien, ¿no? No tenemos que tener miedo a prescribir ejercicio físico. El ejercicio físico es beneficioso a múltiples niveles, es algo que es seguro, ¿vale? Y pues bueno, no voy a entrar en esto porque no tenemos mucho tiempo, pero igual que hacemos una revisión de los hábitos dietéticos de los pacientes, tenemos que hacer una revisión de las rutinas físicas de nuestros pacientes, porque yo a veces les digo que me expliquen qué hacen desde que se despiertan a las 8 de la mañana hasta que se acuestan a las 11 de la noche. Y uno se da cuenta de que pasan más de 23 horas sentados o tumbados, en muchísimos casos. Entonces, cuando uno revisa esa rutina con ellos, les hace conscientes de que eso no es normal y de que no debe ser bueno. Entonces nos ayuda un poco a darle importancia a esto, ¿no?
Y luego, por supuesto, pues bueno, mandar pautas asequibles. Para ello, pues existen distintas herramientas que nos pueden ayudar, como puede ser el BBFail. Y por supuesto, como siempre, yo soy muy pesado, mensajes claros y siempre por escrito. Porque si se lo decimos de viva voz, yo mismo me olvidaría de lo que me dice el médico en la consulta, ¿vale? Así que tenemos que pensar que al adulto mayor también le puede ocurrir. Por lo tanto, después de todo este aluvión de información, algunas conclusiones para llevarnos a casa. En primer lugar, que tenemos que saber y tener en cuenta que a todo adulto mayor se le debe hacer un cribado nutricional, sea o no sea frágil. Que la malnutrición se considera un factor contribuyente en la compleja etiología de tanto la fragilidad como la sarcopenia. Y todas ellas, la fragilidad, la malnutrición y la sarcopenia, tienen una prevalencia considerable y además se asocian a resultados adversos en salud. Por lo tanto, son condiciones que son importantes. La intervención nutricional en el adulto mayor frágil con desnutrición debe incluir una adecuada valoración. Tenemos que valorar muy bien estas tres entidades, estas tres condiciones, y además tenemos que placar, digamos, que afrontar los factores potencialmente contribuyentes a esta malnutrición, que es algo que eso conseguiremos detectar a través de la evaluación geriátrica integral. Y de esta manera, si hacemos esto, pues conseguiremos asegurar que la intervención que estamos haciendo realmente es individualizada y realmente es exhaustiva. Y finalmente, pues decir que la intervención nutricional debe combinar el registro dietético con las recomendaciones para reforzar el contenido de nutrientes en cada comida, la educación sanitaria y, en los casos en los que sea necesario, la suplementación nutricional. Todo ello idealmente acompañado de pues, ejercicio físico diario. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente exposición. Ahí sí que nos movimos a la parte clínica y nos movimos a la fase en la que no estamos haciendo una, eh, más bien prevención en la edad mediana, sino que ya estamos en una situación y es sobre todo súper interesante saber de verdad esa complejidad en clínica que traen los, los adultos mayores y que a usted como médico le parece excepcional, ¿no? Que no son tan aburridos porque, No, porque de verdad justo. son muy heterogéneos. Y es verdad, cuando también en la consulta pues, de clínica nutricional se ve mucho esta parte en el adulto mayor, ¿no? Que todos tienen situaciones, condiciones, estilos de vida y situaciones pues sociales y familiares distintas que te Ujú. llevan a poder prescribir digamos, alimentos, nutrientes, medicamentos en su caso, ¿no? Y así que a ver si algún asistente nos levanta la mano en esta última ponencia para hacer una pregunta en directo. Recuerden que si tienen su micrófono activo lo pueden hacer, solo levantan la mano y yo les voy a dar la palabra. Por lo pronto ya tengo algunas preguntas por escrito. Doctor, por ejemplo, nos consulta un asistente anónimo que si en el paciente hospitalizado desde su experiencia es posible hacer una valoración geriátrica integral, dado el tiempo y el número de pacientes que se deben atender. Dice que si lo recomendaría, pues puede recomendar una herramienta en paciente hospitalizado. A ver, o sea, siempre hay mucho debate con respecto al tiempo y la evaluación geriátrica integral, porque la evaluación geriátrica integral efectivamente es algo que exige mucho tiempo por parte del clínico, porque para hacer una buena evaluación geriátrica integral necesitamos mucho tiempo. Pero es cierto que el tiempo no debe ser una excusa, porque al final, si por ejemplo a un paciente le hace falta una cirugía que es más larga de lo habitual, un cirujano nunca va a dejar de hacerla porque se alarga. Si esa intervención, esa valoración que hacemos es beneficiosa y la valoración geriátrica integral ha demostrado muchos beneficios en muchos ámbitos distintos, aunque sea larga hay que hacerla. Porque aporta beneficios al paciente. Es cierto que a veces es muy difícil y que lógicamente la valoración geriátrica integral que hacemos en el hospital, pues a lo mejor no es la mejor valoración geriátrica integral, pero hay que hacerla. Y una herramienta para utilizarla, pues no existe una herramienta única. Ahora, por ejemplo, en el ámbito de la oncología se está intentando sacar adelante pues tests o herramientas que son así más simplificadas y que intentan abordar todos los aspectos que componen la vida del adulto mayor, pero es muy complicado porque al final, si quieres hacer una valoración nutricional, si quieres hacer una valoración física, una valoración funcional, una valoración cognitiva, anímica, es que no va a haber una herramienta única para hacerlo. Entonces, yo lo que recomendaría, si no disponemos de tiempo, es que se hagan screenings, que se hagan cribados y pues solo indagar mucho, en profundidad, digamos, en aquellos aspectos que realmente o sea, que han dado un cribado positivo. Y entonces ahí pues ya se hace una valoración
concreta y más en profundidad de ese dominio en concreto. Pues, por ejemplo, cognitivamente pues podría ser el mini-COG o en el ámbito nutricional pues el Nutritional Assessment, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay que asumir que para el adulto mayor necesitamos más tiempo para valorarles bien. Es más, por ejemplo, en nuestro hospital me parece que el servicio de geriatría es el único que para una primera visita en la consulta tenemos 45 minutos. Me parece que el resto de especialistas tienen solo 20 minutos para una primera visita. Y las revisiones, por lo general, me parece que tienen, no sé si son 10 minutos o 15 y nosotros tenemos media hora. Pues eso es algo que hay que luchar con las direcciones de los hospitales, ¿no? Decirles, oye, mira, que es que yo necesito más tiempo para ver bien a este paciente. Y ya está. Muy bien, doctor, excelente, gracias. Pues Susana Telles me levantó la mano y le voy a permitir hablar. Vamos a ver si funciona su micrófono, que está muy bien que tenga ese contacto directo con usted, doctor. Susana, Fenomenal. ¿puedes abrir micrófono y hacer tu pregunta? ¿Estás por ahí, Susana? Creo que no. Voy a eliminar el permiso y voy a seguir con otra pregunta por escrito, la de Lorena López, por ejemplo. Lorena López Donado nos pregunta qué opinión tiene usted sobre las texturas que prefieren los adultos mayores y que también se prescriben con frecuencia, dietas blandas o alimentos molidos o licuados. Una estudiante de nutrición recientemente en Guatemala, justo Lorena está ahí, realizó una revisión de literatura sobre este tema e identifica que hay riesgos asociados. Me imagino que por las opciones que se entregan. Bueno. Con respecto a las texturas, bueno, puede ser, o sea, los riesgos que, por ejemplo, tienen las texturas es cuando tenemos una textura mixta, es decir, que combinamos a lo mejor sólido con líquido, pues yo que sé, una sopa de fideos. Pues eso, en los pacientes que tienen ya dificultades para tragar, eso puede fomentar o puede favorecer que se aspiren, ¿no? Que haya una broncoaspiración. El problema, yo creo que de las texturas, en general, con respecto a las comidas en los mayores, yo creo que es que a veces aburren, que si un adulto mayor tiene que estar siempre tomando purés y demás, eso puede hacer que las comidas sean un poco más aburridas. Entonces, yo siempre intento que en la medida de lo posible no limitar, por ejemplo, si un paciente a lo mejor no puede consumir alimentos sólidos como tal, pues siempre intentar a lo mejor algún alimento que sin dejar de ser sólido es más blando, pues yo que sé, una merluza al vapor, una tortilla francesa, algo que sea blandito y que puedan tragar bien. Si no, pues no queda más remedio que tirar pues a lo mejor la textura puré, ¿no? Crema. Y para hacerla un poquito más atractiva, pues a lo mejor combinar más ingredientes o variar un poco, ¿no? Porque es verdad que eso puede ser aburrido para ellos, la verdad. Para ellos, sí, me Sobre lo todo, por ejemplo, comparto. cuando usamos los espesantes también, ¿no? Los espesantes, los clínicos les dan, lo tenemos muy normalizado. El, bueno, pues el agua, venga, le echamos un poco de espesante. Uf, pues es que a lo mejor el gusto de beber agua, si yo no puedo beber agua y tengo que beber ahí una textura néctar que, pues a lo mejor no me gusta tanto y la rechazo más, ¿no? Entonces, pues bueno, Exacto. buscar alternativas, a lo mejor, pues en vez de ese espesante, pues tirar de gelatinas muy frías, que eso a veces es más fresquito y es más fácil de tragar, no lo sé. Pero sí, las texturas son un reto muy importante en el manejo de estos pacientes, sí. Doctor, y Esther Santana nos pregunta si hay o en su conocimiento está el tipo de actividad física que se recomienda según pues rangos de edad a los mayores. O sea, por lo general, nosotros o sea, idealmente, pues deberíamos pautar ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia y de equilibrio. Pero es cierto que más en el ámbito ya de la malnutrición y demás, yo creo que los ejercicios que realmente han demostrado más beneficios y que son mejores son los ejercicios de resistencia, ¿no? Fortalecer la musculatura a través de, me invento, sentadillas, uso de mancuernas a modo de pesas, en fin, ejercicios de resistencia. Más que otra cosa. Pero también esto, pues lo mismo, ¿no? Hay que individualizar. A lo mejor un paciente necesita hacer más ejercicios que fomenten el equilibrio y otro necesita simplemente fortalecer la musculatura de los miembros inferiores. Entonces, hay que hacer una buena valoración física para ver dónde falla el paciente y ver qué tipos de ejercicios son más recomendables. Si tuviese que mojarme, diría que de resistencia, pero al final, pues hay que individualizar. Para promover el crecimiento muscular, exacto. Ok, Ujú, doctor, excelente. Bueno, las siguientes noticias son casos como más específicos. Lo voy a comentar porque tenemos tiempo y porque los asistentes es que siguen ahí. Normalmente cuando la hora se acerca dicen, bueno, me tengo que ir y empiezan a salir en grupos grandes, pero ujú. creo que les ha interesado mucho esta ponencia y podemos seguir un poquito más si usted no tiene Sí, inconveniente. sí, sí, claro. Por ejemplo, nos dice, bueno,
el envejecimiento es un tema que se debe abordar desde la adultez temprana y mediana, eso es seguro, dice, pero tiene una duda. Cuando son octogenarios con multifarmacia, etcétera, ¿hay aminoácidos específicos que se recomienden para incrementar en la dieta o como suplementos? Al nivel de la recomendación de proteína general, usted lo mencionó, hay una modificación, pero a nivel aminoácidos, creo que se fue bastante específico, pero no sé si hay algo en... Pues, a ver, es cierto que los debe de haber. Lo que pasa es que yo, desafortunadamente, no soy nutricionista, entonces en eso patino y no les sé dar una respuesta. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando nosotros vienen a mostrarnos distintos suplementos nutricionales pues, de distintas casas farmacéuticas, digamos, distintos laboratorios, insisten mucho en el tema de los aminoácidos. Entonces, eso no puedo contestar yo porque no tengo la formación como para contestar, la verdad. A lo mejor dentro de 10 años me preguntas y ya me lo sé, pero a día de hoy no sé decirle exactamente los aminoácidos, pero sí que son importantes, ¿eh? Son relevantes y sería Sí, algo que bueno, habría que revisar. desde el punto de vista en América hay un cierto número de aminoácidos limitantes que se combinan, digamos, en dietas vegetales precisamente para conseguir que la proteína siempre sea más biodisponible, digamos, en este caso, en el caso de los adultos mayores. Y el problema que tienen es que la proteína más biodisponible, pues también es difícil de masticar y difícil Ujú, de conseguir a esa edad, ¿no? Entonces, se habla mucho de buenas combinaciones vegetales y de aminoácidos, pues, que son muy limitantes en la dieta, intentar suplementarlos y hay unos que incluso como el triptófano que ayudan a mejorar la calidad del sueño, etcétera, y por esa ujú. razón se habla de aminoácidos más específicos, probablemente en esa línea van algunas de las consultas. También, doctor, bueno, Sara le dice que es una excelente ponencia, que se le agradece. Y respecto precisamente a la suplementación en adulto mayor que es activo, que realiza todavía trabajos de oficina y todo, Ujú. y llega con usted y le dice, ¿qué puedo tomar, no? Y qué valoraciones debería hacerme para cuidarme mejor, aunque sea un adulto mayor que está en una condición, pues, bastante bien, ¿no? Hombre, yo creo que esto básicamente lo que hay que hacer no es tanto qué puedo tomar, que a veces pues es verdad que a la consulta vienen pidiéndonos yo necesito una pastilla, yo necesito un suplemento, yo necesito, sino qué puedo cambiar, ¿no? Entonces, lo interesante que debemos hacer siempre y que a veces se nos puede olvidar es que primero tenemos que preguntarles qué es lo que hacen, qué es lo que comen, cómo lo comen y cómo lo cocinan y todo eso, ¿no? Entonces, los registros estos dietéticos que se hacen normalmente semanalmente y luego los entregan al médico, yo, como he dicho, yo personalmente no lo hago, pero yo sí que lanzo preguntas para hacerme una idea de cuál es la comida cuál es la dieta que siguen. Pues yo creo que es el primer paso siempre, que primero tenemos que ver, para empezar, pues cuánta verdura toman a la semana, cuánta carne toman a la semana, cuánto pescado, cuántas legumbres, em, si todas las comidas tienen algo de proteína. Por ejemplo, es algo en lo que yo insisto muchísimo. ¿Por qué? Porque a la pérdida de peso de los mayores, sobre todo comienza, empieza, digamos, perdiendo masa, se empiezan perdiendo masa muscular y por eso pierden peso. Pues entonces tendremos que reforzar ese aspecto. ¿Cómo lo reforzamos? Con proteína. Entonces tenemos que intentar asegurarnos de que en todas las comidas tengan algo de proteína. Yo desayuno todos los días una tostada con aceite. ¿Y por qué no le echa al aceite un poco de tomate y un poco de queso fresco o aguacate o un poco de jamón o pavo? O si le apetece, hágase un revuelto de huevos. Luego en la cena, yo ceno leche con galletas. Pues no, hombre, no cene eso. Cene, yo qué sé, una tortilla francesa, que es algo ligero, que no cuesta mucho hacerlo, que no nos va a empachar. ¿No? Primero tenemos que empezar por ahí. Y luego, si vemos que hay un déficit y que a pesar de estos cambios o a pesar de que los empiece a llevar a cabo no va a alcanzar lo que esperamos, pues entonces recurrimos a los suplementos. Pero normalmente es un poco raro que un adulto mayor, octogenario, que siga activo, que está trabajando, que además es raro que salvo que tenga una enfermedad, tenga una situación de malnutrición grave como para empezar con suplementos. Yo creo que siempre empezaría por cambios dietéticos, por revisar qué es lo que toman y ver qué podemos cambiar.